Santo es el Señor y su palabra. Veíamos cómo Pablo se dirige con tanta alegría a esta iglesia, porque, bueno, ya lo estamos viendo y lo vamos a ir viendo, como él estaba muy preocupado por la situación, ya que pudo estar algo así como 3 semanas, tal vez un poco más. Hubo un gran fruto de convertidos en ese poco tiempo, pero se tuvo que ir, dejarlos en medio de la persecución y se quedó muy preocupado. Bueno, y decidió enviar a Timoteo para que vea cómo estaban los hermanos en la fe. Se encontró que estaban muy fortalecidos, trajo esa noticia y bueno, entonces Pablo está verdaderamente agradecido a Dios y vemos esa alegría en su escrito. Y también vemos que en este capítulo 2 Pablo necesita hacer una defensa de su ministerio, porque en Tesalónica han quedado sus enemigos sembrando o tratando de sembrar dudas sobre el mensaje, y la mejor manera es ensuciar al mensajero. Entonces Pablo necesita defenderse, pero no por ego ni porque quiere limpiar su nombre, sino justamente para proteger el mensaje. Así que bueno, de eso se trata este capítulo 2 y vamos a leer los últimos versículos del 13 al 20, perdón. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estos enemigos de la fe decían que Pablo predicaba doctrinas erróneas, que lo hacía con motivaciones impuras, que lo hacía de manera engañosa, usando trucos para atraer a la gente, y que cuando se puso fea la situación, cuando vinieron los oponentes, según ellos, directamente se fue, dejando a la gente que habían creído en el mensaje desprotegida, y que ahora no se preocupaba por ellos. Entonces Pablo, dice que no es para nada así. Y continúa entonces diciendo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias sin cesar. Lo que está diciendo Pablo es que los creyentes de Tesalónica están muy agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho en ellos, siendo que están bajo persecución
y con mucha tribulación. Ellos están muy agradecidos a Dios por todas las bendiciones espirituales recibidas. Pero Pablo dice también nosotros, o sea, él, Silvano y Silas, también estaban muy agradecidos y daban gracias a Dios, porque estos tesalonicenses habían recibido el mensaje, dice, según es en verdad, la palabra de Dios, no como una palabra más. Porque recordamos que en Tesalónica había montones de oradores, de predicadores de diferentes religiones, de sectas, magos, filósofos, todas palabras de hombre. Pero estos tesalonicenses recibieron el mensaje que Pablo les predicó según es en verdad, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. La palabra de Dios no se parece a ninguna otra. La Nueva Traducción Viviente traduce la segunda carta de Pedro, el versículo 1:20, de esta manera. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es palabra inspirada por Dios a hombres, no es algo que se le ocurrió a los profetas. Entonces la autoridad de la palabra de Dios es infinitamente superior a cualquier pensamiento humano, a cualquier opinión humana. Claro, sí, acabo de leer. Entonces, los enemigos de Pablo ponían en tela de juicio la autoridad del mensaje de Pablo, pero los tesalonicenses, los creyentes, no se dejaban engañar porque la recibieron por lo que es, la palabra de Dios, no una filosofía más. Y Pablo siempre se encargaba de hacer hincapié en este punto. Por ejemplo, los colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, él les escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo decía, cuidado con ni siquiera contaminar la palabra de Dios con pensamientos humanos, con rudimentos del mundo, no comas, no toques, no gustes. Y a los corintios les escribe así, 1 Corintios 2:1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no trataba de convencer a nadie, como hacían los predicadores de otras religiones o filósofos, porque él confiaba en que la palabra en sí tenía la autoridad, y la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, llevaba vida, lleva vida. Entonces ahí está el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Pablo. Entonces, dice, esta palabra, que es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos creyeron, y esto es obra de Dios, que el Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que pudieran escuchar y aceptar el Evangelio, una obra divina. Y también esa obra divina provoca en el creyente un proceso llamado de santificación, donde el creyente va madurando en fe, creciendo en fe, pareciéndose paulatinamente más y más al Señor Jesucristo y dando fruto, porque lo leíamos en el capítulo 1, que decían que ellos mostraban su obediencia
en las obras de fe, en el trabajo de amor, y en la esperanza, y la constancia en la esperanza. Siendo que esta gente escuchó el Evangelio por tan poco tiempo, 3 semanas. No todos escucharon durante 3 semanas, algunos mucho menos. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Dice Efesios 5:25, sobre el efecto que provoca la palabra de Dios, ¿no? Te voy a dar una nueva traducción viviente. Él entregó su vida por ella, le está hablando de Jesucristo por la iglesia, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 26. Está hablando de maridos, amen a sus esposas. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 22, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Estoy leyendo una nueva traducción viviente también. Así que, bueno, es completa obra de Dios en ellos. Dios les abrió el entendimiento para que pudieran escuchar el mensaje y darle el valor que verdaderamente tiene. Ese mensaje es la palabra de Dios. En definitiva, son estos creyentes lo que el Señor Jesús en su parábola del sembrador dice, buena tierra. En Mateo 13:3 habla de que hay diferentes terrenos, comparándolos al corazón del hombre, y dice, y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y más adelante el Señor explica esta parábola y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, un corazón duro. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? Esta gente no valora la palabra como lo que es. Hay otras cosas que están en su lugar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, la mayoría de las personas escuchan la palabra, no la valoran como que es de Dios y la toman como que es una creencia más, una sabiduría más, una sabiduría humana. Entonces, como no tiene poder para ellos, como no tiene autoridad para ellos, entonces, bueno, esta palabra es posible desechar, es posible desobedecer, menospreciar. Y otros que, bueno, pueden llamarse a sí mismos creyentes, que han tomado la palabra, algunos con entusiasmo, otros parece que
con verdad, como el que fue sembrado entre espinos o entre pedregales. Pero llegado el momento, esa palabra evidentemente no es autoritativa para ellos. Lo que es muy común en este caso, en esta clase de creyentes, es decir, tomar la palabra y acomodarla a sus propias creencias. Y tomar textos fuera de contexto que apoyen lo que ellos creen. Pero estas personas no permanecen. Vienen las tribulaciones y tropiezan, dice la Escritura. Ahora, los tesalonicenses tomaron la palabra como lo que es en verdad, como que viene de Dios, es palabra de Dios, es Dios hablando al hombre. Es Dios hablando al hombre. Y entonces, como pasa muy seguido con esta carta, nos tenemos que examinar a nosotros mismos y preguntarnos. Ese es el valor que yo le otorgo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa en mi vida, es la autoridad máxima. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de obedecer la palabra porque es palabra de Dios. O me acomodo, o mejor dicho, la acomodo a mis conveniencias. Hay algunas que sí, algunas palabras que puedo obedecer y hay otras que no son tan autoritativas, que puedo dejar pasar, que tal vez no sean para este tiempo. Pueden ser que hayan sido valederas cuando fueron escritas, pero ahora las cosas cambiaron. Bueno, hay un montón de argumentos como para justificarse el hecho de, bueno, que en definitiva no se le da la autoridad que debe tener. ¿Qué autoridad le doy yo? ¿Qué autoridad tiene la palabra para mí? ¿Qué lugar ocupa en mi vida la palabra de Dios? ¿Es el tesoro más grande? Somos muy privilegiados nosotros, muy privilegiados. Estamos estudiando la palabra de Dios. Esto que estamos estudiando, no hay otro tesoro. ¿Qué otra cosa permanece para siempre? La palabra de Dios permanece para siempre. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ustedes, si recuerdan, habíamos visto que Pablo había dicho que los tesalonicenses, los creyentes de Tesalónica, resultaron imitadores de él y de sus colaboradores en su disposición a sufrir por el Evangelio, y también imitadores de Cristo, evidentemente, porque el Señor es el ejemplo máximo, supremo de entrega. Y ahora Pablo le dice que también son imitadores, sin saberlo, de una manera involuntaria, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, de gente que ellos jamás habían visto. Las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, o sea, las iglesias que están básicamente en Jerusalén y toda la región de Judea, que sería la iglesia madre en realidad. Y nosotros sabemos que la iglesia madre ha sufrido muchísima persecución de parte de los judíos. Y bueno, si alguien sabía de esto era Pablo, porque bueno, él sufrió la persecución, pero él también fue un perseguidor antes. Mirá lo que él les dice a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres,
pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. Wow, este hombre que ahora es el apóstol a los gentiles, este hombre que nos ha dejado tanta riqueza, que Dios ha usado tanto, fue un perseguidor de la iglesia, asolaba a la iglesia. Y sabemos, por ejemplo, de Esteban, el diácono que fue apedreado, de Santiago, el hermano de Juan, que fue pasado por espada, que Pedro y Juan fueron apresados. Pedro, en otra ocasión, él fue también apresado solo. Y Pablo también, y de hecho cuando volvería un tiempo después, unos años después, a Jerusalén, iba a ser apresado y, bueno, por pedido de él, llevado a Roma, ¿no? Pero realmente la iglesia de Judea había sufrido mucho de parte de los judíos, y la iglesia de Tesalónica, en un primer momento, también había sufrido de parte de los judíos. Es lo que leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 5 al 8. No sé si alguien lo tiene por ahí. Sí. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Bueno, esta primera gente después va, Pablo y sus colaboradores se van a Berea y esta misma gente los persigue en Berea. O sea, realmente eran enemigos del evangelio, pero se refiere a judíos. Ahora Pablo está hablando de gentiles. O sea, la persecución a los cristianos de Tesalónica era muy, muy fuerte. Y dice que habían venido a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque, bueno, los de Judea habían padecido de parte de los de su propia nación, los judíos. Y ahora los de Tesalónica también estaban padeciendo de parte de los de su propia nación, es decir, los gentiles. Y en definitiva, vemos que la persecución, si venga de judíos o venga de gentiles, es siempre la misma guerra de Satanás contra el pueblo de Dios. Desde el Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, bueno, obviamente es el Señor Jesucristo y todo el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, la simiente de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa guerra es la que permanece desde el Génesis hasta que el Señor venga. Satanás en guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta iglesia tan nuevita, tan pequeña, dice, ha venido a ser imitadora de la iglesia madre. La iglesia madre era el ejemplo de toda la iglesia. De la iglesia madre salieron los apóstoles a todo el mundo. Y esta iglesia pequeña y nueva, ahora comparte el honor con esa iglesia madre. Es un honor sufrir por causa de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los vecinos de Filipos, que también todos la estaban pasando mal en ese aspecto. Los primeros cristianos, todos sufrieron persecución. Y a los de Filipos les escribe en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo,
No solo que creáis en Él, esto es una concesión de Dios, algo que Dios les dio, sino también que padezcáis por Él. Mirá qué privilegio. No solamente creer, sino que padecer por Él. Y la iglesia de Tesalónica ha venido a compartir el honor de la iglesia madre. Qué tremendo, ¿no? Y hablando de los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Palabras fuertísimas de Pablo hacia los judíos. Ahora, Pablo no era antisemita, él mismo era judío. Pero las cosas como son, no hay manera de mitigar la culpa de los judíos. Este pasaje ha tratado de ser explicado de muchas maneras, pero Pablo está diciendo, poniendo los puntos sobre las íes. Hoy mismo se trata de mitigar eso, diciendo que no, los que mataron al Señor Jesús fueron los romanos. Pero en realidad, los que mataron al Señor Jesús fueron los romanos, instigados y usados por los judíos. Y Pablo no se deja engañar en ese aspecto. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios. No están hablando solamente de aquellos judíos que lo crucificaron, está hablando en presente. Y no agradan a Dios, y se oponen, no es que se oponían, se oponen a todos los hombres. Por eso, hermanos, nosotros cuando analizamos el presente, lo tenemos que analizar a través de las Escrituras también. Todo tiene que ser analizado a través de la Escritura, no conforme a lo que dicen los noticieros, lo que dicen los youtubers. Tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y yo estoy seguro, pongo las manos en el fuego, de que Pablo no era antisemita ni antijudío. Él amaba a la nación judía. Y él decía, daría mi propia vida para que ellos sean salvos. Lo dice en Romanos. Daría mi propia vida para que ellos sean salvos. En Romanos capítulo 10. Pero están bajo maldición, están perdidos. Son enemigos de Dios. Y aún hoy lo siguen siendo porque rechazan a Jesucristo. Entonces, cuando uno escucha, porque hay muchas iglesias evangélicas incluso que están en confusión diciendo, no, Dios tiene un trato especial con los judíos porque son su pueblo. No son su pueblo. Y vamos a ver claramente cómo, no solamente Pablo, sino como el Señor Jesús lo deja bien en claro. Dice que lo leemos, incluso lo estamos viendo en los domingos, estamos justo viendo la crucifixión, todo lo que tiene que ver con la crucifixión, cómo los judíos, los líderes judíos, instigaron a los gobernantes, a Herodes, a Pilato, para que, siendo que él reconocía que no había delito en el Señor, una y otra vez, cómo lo obligaron a condenarlo. Y de hecho ellos tomaron la responsabilidad, cuando Pilato se lavó las manos y le dijo, la sangre, no me acuerdo las palabras que dijo, pero que no estaba sobre él, y dice Mateo 27-25, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo dijeron, el pueblo lo dijo. Entonces, bueno, así como los judíos utilizaron a un gentil, a Pilato, como instrumento para asesinar al Señor Jesús, también vemos que en Tesalónica hicieron lo mismo. Utilizaron una turba gentil para expulsar a aquellos que predicaban el Evangelio. Entonces, el Señor Jesús lo dijo, si estuvieron dispuestos a matar al Señor Jesús, al Mesías, que prometían las Escrituras, ¿cómo no iban a hacer lo mismo con sus seguidores?
En Juan, y el Señor lo dijo repetidas veces, pero voy a leerte un pasaje. Juan 15, 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús dice, los van a perseguir. Algunos van a guardar la palabra, pero los van a perseguir si a mí me persiguieron. A él lo mataron. Y no solo lo mataron a él, sino que desde la antigüedad mataron a los profetas, a todos los que Dios enviaba para hablarles. Mirá lo que dice el Señor Jesús sobre esto. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Los tomará como su pueblo? ¿Los tomará como sus hijos? El Señor no está diciendo eso. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, escucha esto, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. La hipocresía. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En Hechos 7:52, Esteban dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Quién? Los judíos. Ahora, Pablo dice, lo hicieron con los profetas, lo hicieron con el Señor Jesús y ahora lo hacen con nosotros. Son los mismos y están haciendo el mismo, constantemente haciendo lo mismo, rechazando a los enviados del Señor. Dice, y a nosotros nos expulsaron, como usaron a Pilato para asesinar al Señor Jesús, ahora usaron a los gentiles para echarlos de Tesalónica. Y la frase lapidaria dice, y no agradan a Dios. Que es lo mismo que decir, de una manera suave, no directamente desagradan a Dios. Desagradan a Dios. El apóstol escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios. No son el pueblo de Dios. Dios no tiene un trato especial con ellos. Están bajo condenación. La sangre del Señor Jesús está sobre ellos. Y siguen en esa postura. Glorificar a Dios y agradar a Dios es la finalidad última del ser humano. Para eso fuimos creados. Nadie agrada a Dios porque vive en la carne, pero Él ha escogido un pueblo, mediante Jesucristo, entonces ahora es un pueblo agradable a Dios. Nosotros ahora
mediante Jesucristo, bajo la óptica de Jesucristo, la lente de Jesucristo, Dios nos mira y somos su pueblo. Y Él puso en nosotros, en nuestros corazones, Él escribió su ley en nuestros corazones. En Efesios dice que hemos nacido de nuevo para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano. Entonces ahora, por ejemplo, Pablo puede escribir a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora nosotros podemos buscar agradar a Dios, no buscando salvación, sino con corazón agradecido, dispuesto. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, no el pueblo de Israel. Dice que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Se oponen a todos los hombres. ¿Cómo se oponen a todos los hombres? Bueno, dice, el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Quiero que veas los tiempos, los verbos. Ellos colman siempre. No es algo que dejaron de hacer. Es algo que siempre hacen. Y la ira ya vino. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que son un pueblo que está bajo la ira de Dios. Pablo no era un antisemita. Y nosotros no somos antisemitas. Pero vemos las cosas como son. Eso para mostrarse a la iglesia hoy en día que claro. están imitando. Sí. Entonces, Pablo dice, cometen dos pecados tremendos, porque no solamente rechazan a Pablo y a sus compañeros, sino que impiden que los gentiles escuchen el Evangelio. Entonces, ellos no entran en el reino y no dejan que otros entren. Es tremendo. Rechazan la gracia de Dios y no permiten que otros escuchen sobre esa gracia. Hay doble condenación para ellos. Entonces, vos fíjate cómo se describe esa hostilidad de los judíos. Dice Hechos 13:45. Esto lo escribe Lucas. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ellos decían que hablaban de parte de Dios y blasfemaban. ¿Por qué? Porque blasfemaban sobre Jesucristo. En Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, hablando blasfemias contra el Señor, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Ellos dijeron, cuando condenaron al Señor Jesús, la sangre del Señor sea sobre nuestra cabeza. Ahora ellos son culpables de que su propia sangre esté sobre su cabeza. A ver, la única esperanza de los hombres es el Evangelio. La única esperanza de los gentiles es escuchar el Evangelio. Y estos impiden, por eso se oponen a todos los hombres. Dice el Señor Jesús en Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Doblemente condenados. Y dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Es como que un vaso lleno de agua y que siempre está colmado, siempre está rebalsando, porque ellos siempre llegan al borde y lo rebalsan. A Moisés se opusieron a todos los profetas,
se opusieron al Señor Jesús y ahora se oponían a los apóstoles y así siguen oponiéndose hasta que el Señor venga. Por eso dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros sabemos que vino la ira cuando destruyó el Señor por medio del ejército de Roma, ¿no? Destruyó Jerusalén. Pero está la ira sobre ellos, la ira del extremo. ¿Qué quiere decir? Porque Dios siempre, ellos colmaban la medida y los castigaba. Ahora ya los rechazó. Entonces llegó al extremo. Ya no son más su pueblo, los rechazó. Y esto lo vemos claramente. El Señor dice, Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios no es para los judíos. Fue quitado. En el capítulo 23, 38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hablando del templo y de Jerusalén. Capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, de lo leímos recién. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera, que es una figura de Israel, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, o sea, hasta el final de los tiempos. Y el Señor Jesús, lo veíamos el domingo pasado, 23-26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, claramente Pablo dice que Dios, Pablo y el Señor, que Dios rechaza al pueblo de Israel. Dice que no agradan a Dios. Pero también dice en Romanos, capítulos 9 al 11, que Dios siempre, desde los tiempos antiguos, se ha reservado un remanente, siempre. Un remanente que es el verdadero Israel, no todo israelita, dice. Se ha reservado siempre un remanente. Y lo vemos en Elías, que se sorprende porque él pensaba que estaba solo, y dijo, no, un remanente me guardé. Siempre, en cada generación, el Señor se guarda un remanente. Ese remanente de judíos es el verdadero judío, el verdadero Israel. Y por eso, al final del capítulo 11, leemos 11:25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Sea que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ese todo Israel salvo es la suma de todos los remanentes. Entonces, el resto está endurecido
porque dice que fue endurecido en parte. Siempre se guardó un remanente del Señor, de judíos que creerían en el Señor. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todos los gentiles, el número de los gentiles salvos, también se completa el número de el verdadero Israel. Todo Israel, el Israel escogido, será salvo. Dice que engancha el versículo con Apocalipsis que dice hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte, hasta Claro. que se cumpla todo Exactamente. el número del Hasta que el número, de los claro, escogidos. claro. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Porque los enemigos, como les decía, hostigaban a los creyentes diciendo que Pablo y sus compañeros ni se preocupaban por ellos, que habían venido solamente con el afán de sacar provecho y que ahora ya se olvidaron. Pero Pablo dice, mirá la palabra que utiliza, ¿no? Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, pero en el original, en el griego, la palabra es arrancados de vosotros. Arrancados, fue algo doloroso. ¿Te acordás que decía que los amaba como una nodriza, una madre a sus hijos? Imagínate, esa nodriza la arrancan los hijos. Entonces, esto fue lo que Pablo sentía, que fueron arrancados. Entonces, pero él entendía que era por un poco de tiempo. Él creía, por poco tiempo, él tenía toda la intención de volver. Y decía, nosotros ahora estamos separados, pero solamente en el sentido de que no podemos vernos. Pero ustedes están en nuestro corazón. En nuestro corazón estamos ahí presentes. Y esto es lo que Pablo decía así con todos, ¿no? Porque él, si tenía a Pablo, era un amor entrañable por sus creyentes, por los creyentes. Dice Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Ausente en cuerpo, pero no en espíritu. 1 Corintios 5:3 dice, ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pero Pablo entonces sentía eso, ese deseo, ese anhelo de volver a verlos, y hacía todo el esfuerzo posible, pero dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo dice que él mismo trató de volver, varias veces, por lo menos dos, una y otra vez, pero Satanás se lo estorbó. No sabemos cómo, probablemente por medio de los politarcas, los gobernantes de la ciudad, que tal vez los judíos los pusieron en contra para que no le permitan volver. No sabemos, es especulación. Pero también sabemos que Satanás puede estorbar, pero Dios es el que permite. Entonces, a veces a nosotros nos parece, tenemos planes que nos parecen convenientes y somos estorbados y decimos, Satanás no me deja avanzar, pero en realidad es el Señor que tiene un propósito mucho más grande. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por más que sus enemigos dijeran que Pablo no los amaba, que no se preocupaba por ellos, Pablo les dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo y corona que me gloríe. Ustedes son. Ustedes son delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. O sea, lo que Pablo está diciendo, imagínense ese día. Imagínense el día en que el Señor vuelva y yo los vea a ustedes ahí. El producto del trabajo de Pablo, de su preocupación, de sus lágrimas. ¿Qué mayor gozo que eso? ¿Qué otra corona él necesitaba? Ustedes son mi corona. Vosotros, dice, sois nuestra gloria
y gozo. Ahora, cuando uno lee este capítulo, y sobre todo cuando uno busca servir al Señor, realmente es muy, muy fuerte encontrarse con este tipo de siervo, ¿no? Con alguien tan entregado y también con creyentes tan entregados. Un predicador, un comentarista dijo que cuando un ministro lee esto, o da un paso al costado y dice que otro se dedique con más condiciones que yo, o se esfuerza para parecerse un poquito, ¿no?, a este siervo. Realmente este es el primer escrito del Nuevo Testamento. El primer escrito. Y realmente nos hace... ¿No fue Santiago, Robert? No. O fue esta, o fue la de Gálatas. De Pablo. De la primera, no, incluso anterior a los evangelios. Y no nos confronta. La primera iglesia. Nos confronta. O sea, Amén. la de Jerusalén, ¿no? ¿Cómo? Esta puede ser la segunda iglesia. No, la primera del occidente. La primera en Europa fue la de Filipos. De Filipos. Claro. Amén. Tremendo, ¿no? Y hasta cómo le quita, no se acuerda mismo, sigo pensando en esto de poco tiempo, predicando el evangelio, que el Señor se haya revelado rápidamente. Tremendo. Con tanta potencia. Tremendo. Pero es lo que ocurre.